¿Qué es la latencia CAS en los módulos de memoria RAM? Leemos CL32, CL36, CL40. Escucha, tiene una frecuencia así como el procesador. Van que pongamos la de 6000 MTS a 3 GHz. 3 GHz serían 3000 millones de veces por segundo, ¿verdad? Pero esa es la velocidad con la cual transfieren los datos. Cuando el procesador le manda a escribir o le manda a leer, el módulo antes de responder lo hará esperar 32 ciclos, o 36 ciclos, o 40 ciclos. Esos van a ser los ciclos de espera y esa es la latencia CAS. Ese número es la cantidad de ciclos de reloj que la memoria RAM tarda en responder a una solicitud de datos del procesador. Desde que la RAM recibe una instrucción para acceder a una columna específica de datos en una celda de memoria, hasta que los datos están ya listos como para ser transferidos. Eso se llama CL, latencia CAS. Estroboscópico, te dejo por aquí, estroboscópico no sé qué vaina. Mientras más alta es la velocidad, más alta será la latencia. Pero el tiempo de espera en términos absolutos es igual, es el mismo tiempo de espera. No es que va a responder más lento si la velocidad es más alta. Me refiero en un mismo módulo, o sea, variando la frecuencia en un mismo módulo. Por ejemplo, el módulo que es CL40 a 6000 megatransfer, también puede ser CL32 a 4800. Repito, en el mismo módulo, bajando la velocidad, bajas la latencia. Pero no es que baje la espera, es la misma espera, en tiempo es lo mismo. Es como el ping, por decirlo así, pero en nanosegundos. Por eso es que siempre es mejor más rápida, aunque la latencia la veas más alto. De 13 nanosegundos la latencia en ambos casos. 6000 MTS es 25% más que 4800 MTS, pero la espera es la misma, son los mismos 13 nanosegundos. Lo que pasa es que en un caso lees CL40 y en el otro caso lees CL32. Pero en tiempo de respuesta en términos absolutos es siempre el mismo, es exactamente igual. La latencia baja es mejor cuando lo comparas en módulos de la misma frecuencia. Eso sí, si tienes un módulo de 6000 que tiene CL40 y otro módulo también de 6000 que tiene CL36, sí. En ese caso sí es mejor el CL36. Pero si el módulo es más lento, no tiene sentido. Puede tener la misma o incluso más tiempo de espera. Tienes que sacar la cuenta, eso sí. En ese caso ahí te toca agarrar la calculadora y ver cuánto es en nanosegundos. No sé qué le costaba al fabricante poner eso en nanosegundos, que tenía que ponerlo en un número. Quizás porque sea más fácil de configurar en las BIOS, sí, debe ser por eso.